Y con esta intervención del señor Poretti daremos paso a la ponencia inaugural de este segundo seminario internacional sobre las migraciones, titulada La hospitalidad como un desafío y un compromiso multidimensional. La experiencia de la campaña por la hospitalidad de la red jesuita con migrantes en América Latina y el Caribe. Ponencia que será impartida por la máster Sabina Barone, coordinadora de la campaña por la hospitalidad, Red Jesuita con Migrantes, Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el Caribe. Por tal razón, la mesa que preside entonces ahora baja a tomar sus asientos en la primera fila de este auditorio y pedimos a nuestra ponente tome su lugar en el estrado. Sabina Barone, de origen italiana, reside actualmente en Colombia. Desde diciembre de 2013 coordina la campaña por la hospitalidad de la Red Jesuita con Migrantes, Latinoamérica y el Caribe. Trabajó en la Federación Internacional de Fe y Alegría en Santo Domingo, República Dominicana, y en la Fundación Entre Culturas en Madrid, España. La señora Barone posee un máster en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, España, un máster de Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Educación Internacional de la Universidad de Sussex, Reino Unido. Con nosotros, la máster Sabina Barone. Recibámosle con un aplauso. Buenos días a todos y todas. Entonces, antes que todo, quiero agradecer a la universidad, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro por la invitación y por la oportunidad que se le está dando a la campaña por la hospitalidad que yo coordino, de tener una difusión en un espacio tan interesado, en un espacio donde me alegra muchísimo, además de ver a expertos y a expertas en temas de migración, a ver a tantos jóvenes estudiantes, porque la apuesta es precisamente poderse acercar a la sociedad civil que todos y todas construimos y contribuir a un cambio de actitud y un cambio de cultura. Entonces, mi ponencia va a tener dos partes. Como coordinadora de la campaña por la hospitalidad, es mi deseo y el cometido en esta primera parte del encuentro, donde hablaremos de cultura de hospitalidad, presentarle la experiencia de la campaña y lo que hemos venido haciendo. Pero hablar de hospitalidad hoy en día, como todos sabemos, no es algo natural o espontáneo. La primera ponencia de rector ha subrayado los retos que implica hablar de hospitalidad hoy en día. Les comento que en estos 2 años de coordinación de la campaña, cuando en muchos contextos comentado que hablaba de hospitalidad, la mirada y la reacción que muchas veces he encontrado ha sido más bien de incredulidad, de que se me mirara como alguien que está creyendo en algo muy ingenuo o en una utopía. Entonces, creo, y eso es el título de la ponencia, que hablar de hospitalidad hoy en día, en el contexto en que estamos, no puede quedarse en un discurso de utopía o en un discurso romántico. Debe ser más bien un compromiso consciente y un compromiso que nos implica en múltiples niveles. Por eso hablo de un reto, de un desafío, un compromiso multidimensional. E iremos intentando abordar algunos de estos aspectos. Entonces, ahora si no me falla la tecnología, a ver qué... Bien, eso. Entonces, la primera parte de mi ponencia, entonces, va a ser en dar unos elementos que nos permiten captar por qué hablar de hospitalidad hoy en día es también un reto, es también un desafío. ¿Y qué encontramos? ¿Cuál es el opuesto y el contexto en que nos movemos, en el cual debemos tomar conciencia? Es que nos movemos también en un contexto de hostilidad hacia las personas migrantes o refugiadas. Y me interesa también mostrar que esta hostilidad no se construye solamente por los fallos o determinadas construcciones de políticas públicas, sino que también se reproduce en nuestro lenguaje, en nuestras relaciones, en nuestras actitudes. Y eso es en esta cotidianidad donde cada uno de nosotros está llamada y llamado a poder introducir un cambio. Entonces, bueno, algunos esbozos, algunos elementos que le quiero remarcar para darnos idea del contexto en que nos movemos.
Por un lado, cuando hablamos de migraciones y de migrantes hoy en día, somos conscientes que estamos en un contexto político donde la migración en general se constituye como un derecho para algunos y como un problema para otras personas. Es decir, a pesar de que el derecho a migrar, el derecho a moverse, está tipificado en uno de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el número 13 en particular, sabemos que la mayoría de las políticas de hoy en día asumen como normal que las migraciones hay que controlarlas, pero bajo esta idea de control está también implícita la idea que no para todos migrar es algo natural. Y en el fondo parece que estamos suponiendo que en algunos casos el migrante no es un ser racional. Estamos suponiendo que si migra, como la mayoría de las personas aquí, podemos movernos y podemos ir a un país, visitar y también volver y pensar y reaccionar en relación al contexto en que nos encontramos. Sin embargo, la idea de control migratorio también tiene un poco implícita la idea que para algunas personas esto no es tan natural. Y parece que ese cálculo racional de ir a otro país, poder valorarlo y quizás, si no me encuentro, poder volver, no es algo inmediato y espontáneo. Y encontramos a personas, pienso en los flujos africanos y aquí en estos flujos también, que si me ha costado 4 o 5 años llegar al país donde he llegado, de alguna manera ya estoy atrapado allí, porque no voy a querer volver y a demostrar que soy un fracasado, ¿no? Entonces, estamos en un modelo donde la libertad de circulación es de alguna manera restringida a algunos. Y esa es la gran contradicción de la época de la globalización en que nos movemos, donde la libre circulación de las mercancías, de los bienes, es mucho más garantizada que la libre circulación de las personas. Esto es una paradoja que también, si aceptamos ese criterio que migrar no es algo que podemos hacer todo de la misma manera, entonces ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos hoy en día con que hemos construido políticamente, socialmente, la figura del migrante irregular. El problema de esto es que ha calado tanto en nuestra manera de pensar y en los medios de comunicación, en nuestro lenguaje, que estamos naturalizando una situación construida. Hay una paradoja de cómo puede ser un acto como el cruzar una frontera, el no tener una condición administrativa totalmente actualizada o vigente, pueda convertir a una persona en un ser ilegal. Por sí mismo debería ser una contradicción que debería cuestionarnos. El hecho que hemos generado categorías sociales donde a determinadas personas nos resulta casi normal borrar su dimensión humana y estamos hablando de un ser ilegal, de un migrante irregular, de una persona sin todo por negación. Es una categorización negativa, ¿no? La persona desaparece. Y de alguna manera la persona extranjera, y hablamos ya casi del extranjero porque persona casi se nos olvida a veces, se ha convertido en una figura que cuestiona la idea de sociedades democráticas y equitativas. De alguna manera, hoy en día, alrededor de las migraciones nos estamos jugando una problemática más profunda, que es hasta qué punto de verdad los derechos humanos los estamos aplicando de una manera igual para todos. Hasta qué punto estamos tolerando una aplicación desigual de los derechos, lo que algunos antropólogos, cienciados sociales consideran lo intolerable. Entonces estamos frente a una problemática tolerancia como nuestra, con una concepción de la ciudadanía que es el requisito fundamental para el acceso a los derechos humanos, siguen siendo hoy en día siempre más, cada vez más una herramienta limitada, porque si defino la ciudadanía en términos nacionales, la
acceso a los derechos dependerá del poder demostrar que soy nacional de un lugar. El estar extranjero y además sin documentación válida, lo cual no significa que yo no tenga documentación, pero no es documentación, puede limitar mi acceso a la salud, puede limitar mi acceso a la vivienda. Estamos hablando de derechos básicos y las deportaciones, las encarcelaciones, todo lo que estamos viendo y que ustedes conocen, nos hablan precisamente de esa problemática violación de derechos humanos que estamos de alguna manera ocultando bajo esta etiqueta del migrante regular, que es una construcción que hemos generado, ¿no? Solo un inciso, no me voy a dilatar mucho en eso, pero la paradoja en todo esto es que los defensores de los derechos humanos y del derecho a migrar nos encontramos con la contradicción de saber que también lo que se debería proteger es el derecho a no migrar. O sea, el primer derecho también es que cada persona pueda tener su desarrollo, su futuro, su vida y su bienestar en el país donde ha nacido. Nadie migra por un gusto. Pero la paradoja en que estamos es que precisamente cuando estamos aplicando políticas tan restrictivas contra la migración en cuanto problema construido, al mismo tiempo tampoco se está invirtiendo para desarrollos sociales y económicos en equidad y en justicia, y no estamos atendiendo que hay causas estructurales que favorecen la migración. Hay un desequilibrio demográfico entre países del norte y del sur del mundo, hay una necesidad de un cierto mercado de una mano de obra barata, lo cual conviene tener a disposición un grupo social más vulnerable. Entonces, en el fondo, propio los que critican y limitan el derecho a migrar no fomentan el derecho a no migrar. Entonces, bueno, solo para decir que ambos derechos deberían ser algo importante a cuidar. Y la paradoja y la complejidad en que nos movemos es que mientras por un lado migrar y la figura del migrante económico es siempre más, entre comillas, criminalizadas o atacadas, estamos también en un escenario donde los acuerdos internacionales, la protección que debería estar garantizada a los refugiados y refugiadas, estamos viendo cómo hay siempre mayores reticencias o dificultades de parte de los estados de garantizarla de una manera ágil. Por lo cual, el escenario de los flujos en que nos movemos, siempre más hoy en día, es un flujo donde se mezclan migrantes económicos, refugiados, pero debemos tomar conciencia que hasta los refugiados están sufriendo un problema de mayor desprotección. Y a eso ya se ha dicho muy bien antes de esta ponencia en la introductoria, se están añadiendo nuevas causales que fuerzan a las personas a dejar su hogar. La violencia generalizada, el cambio climático, los desastres naturales. ¿Qué significa eso? Que está aumentando el número de las personas que se están desplazando y moviendo, pero las herramientas y las voluntades políticas no están respondiendo con una mirada en una perspectiva de derechos humanos. El resultado de todo eso es que aumenta la desprotección. La desprotección de las personas, y en todo eso aumenta también la dificultad de las prácticas de hospitalidad. No es un caso que periódicamente, por lo menos en Europa, cuando se habla de medida más restrictiva para paliar la migración irregular, se ha hablado de introducir también sanciones para los ciudadanos y ciudadanas que acojan a migrantes. Entonces, de repente, en algunos contextos, la hospitalidad se puede convertir hasta en un acto subversivo o en un acto a penalizar. Eso para darnos cuenta de que la práctica de la hospitalidad es una práctica contracorriente en el contexto en que nos estamos moviendo. Bueno, aquí solamente recordar algunos aspectos de nuestra... Esto es un marco legal, he hablado de marcos legales, he hablado
de aspectos políticos macros, pero nuestra sociedad está hecha por cada uno de nosotros y cada uno de nosotros con nuestros discursos está dispuesto a construir representaciones sociales y a enfatizar, agudizar determinadas visiones del otro. Los discursos, la palabra es lo más poderoso que tenemos. Nuestros discursos incorporan valores, ideologías y pueden construir representación del otro. Y ese poder generador del discurso es también porque hay mucho control de los discursos, de quién los emites y con qué intereses. Entonces, solo darnos cuenta, hoy en día, ahora le doy un ejemplo muy gráfico de cómo, miren, aquí está un titular de la semana pasada de un periódico, El País. Entonces hemos dicho que la figura del migrante es una figura penalizada, al mismo tiempo que el refugiado siempre menos está siendo atendido. Entonces el titular de una noticia que habla de un flujo, sobre todo de sirios, por lo cual potencialmente con derecho a asilo, pero de manera interesante se intitula Ola migratoria. Al mismo tiempo, después pasa en el subtítulo de la foto, habla de 2 refugiados. En la parte introductoria, en la síntesis del artículo, habla de cientos de refugiados para después volver a hablar de rutas migratorias y de migrantes. Ahora bien, para un público que no es técnico, que no es especializado, mezclar constantemente la palabra migrante y refugiado no tiene un efecto neutro en la construcción de representaciones sociales. La palabra migrante sabemos que está desprestigiada, la palabra refugiado no necesariamente, la población, la opinión pública siempre menos la asocia a un derecho a protección. Entonces, mezclarla de esa manera genera un efecto de negación, de ocultamiento. Entonces debe preocupar porque estamos empezando a usar esas palabras como etiquetas que ocultan a las personas. Después es interesante también otro aspecto, lo que está en verde, hablamos de ola migratoria, después se habla de éxodo, se habla de 100. Entonces, al migrante, al refugiado, en esta indefinición le estamos asociando la idea de una ola, de una marea. Siempre eso tiene la idea de una imagen de un flujo incontrolado, por lo cual eso generalmente genera miedo. Estamos hablando de un éxodo. Un éxodo es algo por definición en nuestra cultura de enormes dimensiones. Ahora bien, para Europa, a pesar de todo, los flujos actuales de los últimos años ni llegan al 1% de su población. Por lo cual, estamos construyendo un lenguaje que está interpretando la realidad y está dando una determinada versión de esta realidad. Entonces, hablar de cultura de la hospitalidad se hace siempre más complejo porque el interlocutor que tenemos tiene ya representación del fenómeno social, por lo cual tiene una cierta interpretación, una cierta lectura, y hablar de hospitalidad frente a un éxodo puede resultar algo amenazador. Otra cosa es hablar de hospitalidad cuando le damos nombres y apellidos a las personas, cuando reconocemos que su historia ha sido también nuestra historia. Y bueno, y última palabra que se ve allí, represión, ¿no? Está en el título mismo, está ola migratoria y represión. Eso también puede tener una cierta importancia, ¿no? De alguna manera es una asociación que resuena. Hay que controlar, ¿no? Hay que controlar, y eso justifica posiblemente tanta inversión, lamentablemente ineficaz y a cuesta del contribuyente, sobre los controles de las fronteras. Pero paso a un ejemplo mucho más cotidiano, porque ahora les voy a ya empezar a hablar de la campaña, y la campaña en realidad quiere relacionarse con personas en los contextos donde están las escuelas, las parroquias, los grupos juveniles. Entonces, miren ese tipo de pregunta, ¿no? ¿Hay extranjeros en tu colegio? En mi colegio solo hay niños, ¿no? Hay palabra, en este caso extranjero, hay otras, hay palabras que por sí mismas marcan la diferencia, marcan un abismo entre nosotros y ellos.
Entonces, a través de palabras podemos construir fronteras invisibles. Y eso es donde también nos jugamos la calidad de nuestra hospitalidad. No es suficiente decir las personas se encuentran, sino cómo se encuentra, reforzando estereotipos, reforzando los prejuicios o la falta de conocimiento que tengo sobre el otro, o es una ocasión para que de verdad me abra a la realidad del otro, ¿no? Eso es solo un ejemplo de los miles que se podrían decir, ¿no? Y como ya terminando esta primera parte, me permito también de cuestionar, ¿no? Con el debido respeto, porque cada uno de nosotros tiene derecho a ser orgulloso de su patria. Pero, ¿qué tipo de patriotismo estamos fomentando y cultivando en las escuelas, en los ámbitos educativos, en los ámbitos de educación? Allí es posible amar la patria y al mismo tiempo poder articular un discurso crítico de las políticas del propio país. Yo he vivido muchos años en República Dominicana y todos saben que en este momento hay una crisis muy grande, también compleja, entre una política migratoria que se está empezando a implementar, una política de reconocimiento de ascendencia de dominicanos de ascendencia haitianas. Entonces es estremecedor, es muy triste ver cómo los defensores de derechos humanos de los migrantes en República Dominicana, la acusación más común que tienen, que enfrentan en su sociedad, es de vendepatria. Parece que no se puede criticar y tener una visión más inclusiva, más abierta de la cultura y de la propia historia. Y sigo a eso porque nuestra visión de nuestra identidad nacional y social y personal las construimos en las escuelas, las construimos con una cierta interpretación de nuestra historia. Sabemos que la historia es una lectura, puede ser la lectura de los poderosos, como decían ya muchos autores, pero puede ser también una lectura que permita ver la multiplicidad de caminos que constituyen nuestra historia, la multiplicidad de voces y la riqueza de nuestra diversidad. Desde allí es posible construir hospitalidad. Si pienso que mi identidad es algo monolítico, es algo dualísticamente opuesto a la del otro, el encuentro empezará siempre desvirtuado. Y piensen cómo eso es tan pervasivo, pervade tanto nuestras relaciones. Me refiero, por ejemplo, al levantar bandera en muchas escuelas a inicio de la semana, a veces diariamente, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanía estamos celebrando allí? No, el problema no es levantar bandera. Además, a veces esos son solo elementos para decir que hablar de hospitalidad no puede ser ingenuo. Nos estamos enfrentando a todo esto. Y también lo que ya he mencionado, a partir de qué representación, de qué valores voy a afectar la manera en que me encuentro con el otro. Hablar de encuentros sin más es muy ingenuo de nuevo. Pueden haber encuentros que van a reforzar abismos y malentendidos. Allí es donde tenemos que construir una idea que lo que nos une es más de lo que nos separa. Somos una humanidad compartida. Entonces, a partir de eso, la idea central con que quiero que nos quedemos es que entonces la hospitalidad no puede quedarse como una virtud personal, una virtud privada, una respuesta emocional. Todos hemos visto las respuestas emocionales a las fotos del niño Ailán, pero la semana siguiente las respuestas políticas de la Unión Europea eran un abismo en relación a lo que se necesitaba. Y entonces es una virtud social, una virtud política a practicar personalmente, pero a practicar también como colectivo. Y a sabiendas que no siempre es fácil. Un acto tan sencillo como lo que hacen las patronas, que es ofrecer comida, lo más tradicional, lo más típico, lo más ancestral en nuestras culturas, ha adquirido hoy en día un valor político.
Y lo que le decía antes, hospedar, compartir la casa puede ser hasta sancionado en algunas normativas en aras de defendernos de la migración irregular. Entonces, eso es el escenario a partir del cual nosotros como Red Jesuitas con Migrantes hemos planteado una campaña. Ahora, la campaña, por supuesto, no va a poder contestar y ser la solución a todos los desafíos y mucho más que hay que he estado mencionando. Pero me parece que es importante verla en ese escenario de dificultad para poder entender la importancia de acciones bien sencillas que en algunos casos se han dado, pero donde nos tenemos que jugar mucho más, porque siempre más sabemos que lo local es global y lo global y local. Bueno, sobre la campaña, pues aquí en este momento hay personas que ya participan en ellas, pero también quiero que sea una invitación a sumarse. Es una campaña que se ha lanzado en enero del 2014, en la cual participan 9 redes, la mayoría de la Compañía de Jesús, pero también está la red de emisoras radiofónicas, ALER, que nos da una enorme posibilidad de difusión a nivel de comunicación y de radial. Y está la Pastoral Social de Cáritas Ecuador, están otras Cáritas que se han venido sumando. Es decir, la idea es que frente a los retos de la hostilidad tenemos que tener una respuesta mancomunada, un esfuerzo de red y compartido. Y solo rápidamente es una campaña que quiere ser sobre todo de sensibilización. Queremos fomentar visiones diferentes sobre los migrantes refugiados, queremos vincular las personas en lo local a hacer acciones de hospitalidad, pero al mismo tiempo en algunos determinados momentos posicionarnos para que haya una voz diferente que intente leer la realidad de los fenómenos migratorios y de refugio desde otros valores, los de la hospitalidad. Bueno, contarle cómo hemos venido funcionando en estos años, tenemos año y medio, entonces la campaña se concibe sobre todo como una gran proveedora de contenido y recursos para organizaciones locales que ya están trabajando y que aquí están representadas y como una ocasión de fortalecimiento institucional. Por lo cual, en ese sentido, lo que hemos venido produciendo en lo largo de estos 2 años son algunos comunicados y pronunciamientos que tienen acceso a los medios en relación a fechas claves, donde nos tenemos que recordar que hay compromisos internacionales que nos llaman el refugio, el derecho al refugio, el derecho a migrar en condiciones de seguridad y de respeto de derechos humanos, y allí nos hemos pronunciado. Pero como le decía, si hablamos de cultura, no podemos olvidar que la cultura se construye con la educación, con la interacción. Entonces la campaña ha venido produciendo recursos de comunicación y también ha producido recursos de pastoral, porque sabemos cuánto es importante celebrar y vivir una espiritualidad del encuentro y de la apertura. Y hemos en determinadas fechas claves también convocado a acciones simbólicas en la calle y también acciones simbólicas en las redes sociales. Entonces, solo para darle una idea, ya muy brevemente, hemos venido produciendo varios lemas y toda una serie de mensajes para que el tema de la migración y del refugio fueran más visibles. También esto aquí, siguen a disposición unas guías para trabajar la hospitalidad como un camino y un camino a trabajar en las escuelas a partir de la propia identidad y de las propias emociones. No podemos pensar que los compromisos políticos y sociales se jueguen en el intelecto solamente, se juegan en la educación, en la formación de la integridad de la persona. Esto está a disposición y yo estoy, por supuesto, a disposición para más aclaraciones y para acceso a los recursos más tarde. También hemos producido una canción que el año pasado fue nuestro gran hit, donde estábamos celebrando la valentía de migrar, no el migrar como una amenaza, sino cuánto le enriquece a cada persona migrar y cuánto vivir entre tantos países y saber enfrentarse. Qué enriquecimiento humano, social, y qué pena que los receptores no sepan aprovechar
la enorme patrimonio cultural de personas que saben manejarse entre distintos códigos culturales y sociales. Bueno, aquí ya más brevemente algunos ejemplos de iniciativas. Le digo que está en 15 países la campaña, por lo cual lo bonito y el reto está siendo llevarla a la calle y a lo local. Esta es una experiencia que se está dando en la frontera entre Perú y Chile, y allí se están no solo invitando a la ciudadanía a ofrecer bienes, sino también a escribir una carta a los migrantes. Aquí volvemos otra vez a la ambigüedad de los términos. Propiamente en la frontera de Chile en este momento están llegando muchos colombianos que están de la costa pacífica, que están huyendo a la violencia que se está dando allí, por lo cual una vez más estamos con el problema de, hablamos de migrantes, pero potencialmente deberían ser personas con derecho a protección internacional. Y en ese contexto, escribir una carta, el hecho que se encuentren las personas, se le entreguen, muchas veces ellos mismos te movido es haber recibido esa carta de buenos deseos de parte de un peruano que le está deseando de poder salir adelante. El encuentro desde lo positivo. Esta experiencia se ha repetido también en la frontera entre Colombia y Ecuador, y en la frontera con Venezuela, que ahora sabemos ya está, Colombia-Venezuela está enfrentando otra crisis. Bueno, aquí son otras experiencias, abrazo hospitalario en La Paz, pintar el puente de la hospitalidad entre dos pueblos, uno en el lado colombiano, el otro en el lado venezolano, enfrentado desde hace unos cuantos años también a raíz del conflicto. Tertulias, esta se ha dado en República Dominicana, donde parecía que el tema del refugio no era tan relevante, y la convocatoria de una tertulia ha permitido reconocer a casos y a personas que han dado su experiencia. La flash mob, experiencia de jóvenes rompiendo barreras en la triple frontera, Chile, Perú y Bolivia. Un concurso de carteles sobre la hospitalidad en el cual la universidad en Centroamérica ha también ofrecido el tema de la hospitalidad como un reto a nivel académico y un reto en la comunicación. Bueno, cicleteadas, otras ferias de la hospitalidad que se han realizado, esta es en San Salvador. En la frontera, en República Dominicana, aquí estamos en la frontera entre Colombia y Venezuela, otra vez, en un momento que no dejaba imaginar lo que de allí a poco pasaría. Feria de la interculturalidad en un barrio mayoritariamente sede de refugiados colombianos en Quito. Se trata de empezar a leer lo local, dándonos cuenta de cómo nuestro vecino tiene una historia que es también global. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y aquí ya introduzco el tema actual. Estamos ahora usando la imagen de los muros. En lo que queda del año hablaremos de muros y de cómo los migrantes y los refugiados se enfrentan a restricciones y violaciones que son muros. No solo los muros de las vallas, los muros de los controles fronterizos, pero los muros legales de las exclusiones, los muros culturales que me hacen pensar que tú eres de una cultura inferior. Y entonces el mensaje con el cual queremos cerrar este año es lo de la hospitalidad. Y bueno, cerrando ya, ¿qué llevamos? Esta mañana unos periodistas me han preguntado de qué efectos puedo detectar para la campaña. Por supuesto, siempre es difícil detectar esos efectos porque, como les decía, el contexto de hostilidad y la complejidad de los fenómenos nos sobrepasan una intervención de año y medio. Pero sí creo que por lo menos podemos darnos cuenta de que hay necesidad de hacer de la hospitalidad una causa común, y en la medida en que la logramos construir como un horizonte compartido, es un horizonte que moviliza en lo local, que da un escenario de comprensión y que permite entonces de que salga lo más positivo de nuestras sociedades. Y en ese sentido, esa ha sido la experiencia que estamos teniendo, una multiplicidad de iniciativas en lo local,
un deseo de intercambiar experiencia y la importancia de tener un enfoque multidisciplinario. No podemos quedarnos solo en el análisis político, hay que pasar también a la educación, hay que pasar en el análisis de los discursos en los medios de comunicación. Entonces, lo que podemos por lo menos mostrar es un camino recorrido en el cual nos hemos venido fortaleciendo, haciendo y lanzándonos en ese reto de la hospitalidad. Y para cerrar ya, marcarle otras palabras que nos indican un horizonte. Hasta ahora he hablado de la espiritualidad, del aspecto social y político de la hospitalidad, pero recordarnos también en esta multidimensionalidad que hay una dimensión espiritual, la dimensión que el actual general de la Compañía de Jesús marcaba para el servicio jesuita a refugiados en el aniversario de su fundación, donde nos recordaba que hay una raíz común donde yo, una humanidad más plena, resueno con el dolor del otro y hay un reconocimiento de humanidad común, nuestras políticas y nuestra convivencia diaria. Entonces, gracias. No tengo idea de los tiempos, por lo cual no sé si hay unos 5 minutos para un diálogo, si se pensaba eso, o si no, yo sigo a disposición para cada uno de ustedes en estos 2 días. Agradecemos a la máster Sabina Barone por su intervención en esta ponencia inaugural y de esta manera hacemos un primer receso en este segundo seminario sobre las migraciones. Estaremos de regreso para continuar con él a las 11 de la mañana, 11:05 de la mañana.